El diálogo entre la oposición y el gobierno en Nicaragua está prácticamente estancado. Esto es por un reclamo, el reclamo de elecciones anticipadas, al que no quiere acceder Daniel Ortega, ni menos aún su mujer, Rosario Murillo, que es vicepresidenta del país. Y la liberación de presos políticos. Se han liberado unos pocos, pero no todos los que pide la oposición. Vemos este informe. A casi un año del estallido de la crisis en Nicaragua, el diálogo con la oposición prosigue, aunque continúa la tensión por el pedido de liberación de los presos políticos. Voy a seguir con la lucha, porque Nicaragua tiene que ser libre y tiene que ser 100% pura, cero reprimiento, cero corrupción, cero asesinos. El presidente Daniel Ortega se comprometió a resolver este punto de la negociación a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Van a estar listos nuestros representantes, nuestros delegados, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea este, el de seguro. Entre los temas más destacados del diálogo que aún quedan pendientes se encuentran la reforma electoral de cara a un posible adelanto de elecciones, proyecto totalmente rechazado por Ortega. El fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas en un país donde las protestas son ilegales desde septiembre del año pasado, y un punto denominado verdad, justicia, reparación y no repetición, enfocado en las víctimas de la represión. Las conversaciones con la oposición se retomaron el 27 de febrero, luego de un 2018 convulsionado con varios intentos frustrados de diálogo. La instancia de negociación se conformó con el enviado del Vaticano, el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag, como mediador, acompañado además por la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. El 3 de abril venció el plazo establecido para buscar consensos. La mesa de diálogo entró en una etapa de consulta entre las partes hasta que se pueda retomar nuevamente el diálogo. Managua mantuvo en los últimos días reuniones informales con los delegados de la oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para avanzar en los temas más reñidos. El primer foco de protestas en Nicaragua se inició hace un año a raíz de un incendio forestal en la reserva Indio Maíz. Miles de manifestantes exigieron al gobierno el esclarecimiento del hecho, bajo la sospecha de que la tragedia ambiental había sido provocada por intereses económicos. Luego, el 18 de abril de 2018, el gobierno decretó el aumento en los aportes de seguridad social, además de un recorte del 5% a las pensiones de jubilados. La reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social provocó una ola de protestas reprimidas por la policía con el saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos. Según el gobierno, grupos violentos con intereses desestabilizadores se infiltraron en las movilizaciones para generar disturbios. Ortega finalmente decidió dar marcha atrás con la reforma y aceptó la convocatoria a un diálogo con todos los sectores. Sin embargo, las marchas opositoras continuaron entre actos vandálicos en ministerios, universidades, hospitales públicos y se sumaron los saqueos. El reclamo central pasó a ser la renuncia de Ortega. Aquí todos queremos libertad, ya no queremos a Daniel en el poder. Queremos una Nicaragua libre para nuestros hijos. Tienen que haber adelanto de elecciones y que Ortega Murillo deben desaparecer del poder, deben separar todos los poderes del Estado y deben permitir que se cree una democracia fuerte en este país. La crisis interna también se vio afectada por la presión internacional. Estados Unidos declaró a Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional y aplicó sanciones. La medida afectó a una economía ya debilitada. Estamos bajo la amenaza. Amenaza militar directa de Estados Unidos. Yo diría que de Estados Unidos no se puede descartar nada. Incluso eso. Sí, incluso una agresión de tipo militar no se puede descartar. Nada se puede descartar de Estados Unidos.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social estima que la actividad podría caer este año entre un 7 y un 11%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que desde abril de 2018 murieron 325 personas durante protestas y al menos 80.000 se vieron forzadas a abandonar el país. Desde el Comité Pro Liberación de Presos Políticos calculan que aún quedan más de 600 opositores encarcelados. Experiencia muy traumante estar en el Chipote. Es muy difícil estar en ese lugar. Las dimensiones del Chipote es 4x2 por 2,30 metros de alto. Y ese lugar es terrible, terrible, donde juegan psicológicamente con tu mente y prácticamente te infunden el miedo. En el último mes, al menos 160 fueron liberados como gesto del gobierno para iniciar las conversaciones con la oposición. La oposición es la Alianza Cívica que en este momento está fracturada o está fragmentada, por decirlo de algún modo. Empresarios que quieren pactar con Ortega, por un lado, estudiantes que se oponen terminantemente a eso. Y esto es lo que está ocurriendo allí en Nicaragua. 12 años a golpe de decreto, 12 años en los cuales era mucho más previsible todo esto, pero después de lo que ocurrió desde abril de 2018, se ha ido de las manos, José. Sí, yo diría, Jorge, que la situación está empantanada, pero que los puentes no han sido totalmente cortados. Quiero decir, la situación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición no es la misma que hay, por ejemplo, en Venezuela en este momento, digamos. Entonces, todavía me parece que hay una ventana para que la posibilidad de diálogo prospere. Hay varios temas que lo hacen muy difícil. Una, la situación de los presos políticos. Hay entre 500 y 1.000 presos políticos. El gobierno, algunos los reconoce como presos políticos, otros no. No están de acuerdo el gobierno de oposición en torno a cuáles son los presos políticos. La otra cuestión es la posibilidad de adelanto de las elecciones, cosa que Ortega ha dicho de manera absolutamente rotunda que no. Y la tercera que vos mencionabas recién es la fragmentación de la oposición. No todo el frente opositor está de acuerdo en qué hacer, si dialogar o no y en qué pedir en esa negociación. ¿Qué hay de las sanciones de la comunidad internacional, más precisamente de Estados Unidos? Así es. Bueno, es uno de los grandes temores de Nicaragua y también de que su relación con la OEA se transforme en ese camino de dureza que atraviesa aún hoy Venezuela y seguirá atravesando. En Nicaragua concretamente hay una preocupación económica por estas sanciones que en realidad son una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que fue rubricada luego de que el Congreso lo hiciera. Se conoce como acta condicional de inversiones. Le dicen también la Nica Act y tiene otros nombres, otros apodos. En concreto, esta lo que hace es limitar desde los Estados Unidos los préstamos solo a aquellos proyectos que fomenten lo que los Estados Unidos considere la democracia. Entonces, restringe mucho el ámbito de dos países que tienen económicamente mucha relación y de la que Daniel Ortega, como los empresarios, han gozado. Veremos cómo sigue, ¿no? Esto puede siempre recrudecer.